De repente un buen día te levantas en tu propio país y resulta que una región decide hacerse independiente. De manera unilateral lanzan un comunicado que se independiza del país. No solamente eso, resulta que después de hacer esto sale Estados Unidos al frente a decir que reconocen esta independencia. Y diferentes países empiezan a saltar diciendo que ellos no reconocen esto. De hecho, la mayoría de países de la comunidad internacional, que significa los países que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas, no aceptan esta independencia. Pero sin embargo, Estados Unidos y algunos, no todos, los países de la Unión Europea también la aceptan. Al final del día se le empiezan incluso hasta enviar armas a esta zona y se genera una fuerte división entre esta región con el resto del país. Esto es lo que ha sucedido en Serbia precisamente con el tema de Kosovo, una guerra que para muchos sería el eje y la demostración de lo que está sucediendo dentro, lastimosamente, de Europa y de las aspiraciones hasta de la propia OTAN. Pero ¿por qué ahora tenemos que hablar de la OTAN? ¿Qué está pasando realmente en Kosovo? Y más importante aún, ¿por qué Serbia, un país que estaba en conversaciones tan avanzadas para unirse a la Unión Europea, terminó peleándose básicamente con ellas y ahora resulta que hasta se está hablando de que la frontera de la OTAN empieza básicamente en territorio de Kosovo? ¿Qué significa esto? ¿Realmente se está haciendo algo mucho más contundente a lo que se empezaba a hacer con Ucrania? Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Este es un hecho bastante reciente. En el 2008, Kosovo decidió lanzar o autoproclamarse independiente, una situación que como hemos comentado ha sido o fue aceptada en su momento por Estados Unidos y sigue siéndolo así hasta el día de hoy, a tal punto de que cuando la situación empezaba a escalar y se hablaba de un conflicto armado a gran escala entre Serbia con Kosovo, curiosamente con armamento, en este caso de Occidente, Estados Unidos mandó a un representante, habló con las autoridades de Kosovo y se llegó a un acuerdo de tregua, no de paz, sino al menos de relajación de las tensiones hasta que acabe el 2022, hasta el año pasado. Claro, ese es el poder que tenía Estados Unidos con la región de Kosovo. Pero ¿qué sucede exactamente? Pues resulta que Serbia, un país que se mantuvo neutral en todo momento, no tenía estas intenciones y estas aspiraciones del ser del bloque de Occidente, de ser de la Unión Europea, de ser de la Alianza Atlántica. Y para muchos expertos, ya esto invitaba a que si no iban a ser parte de este bloque precisamente en miras a ir contra Rusia, pues lo iban a hacer a la fuerza, o al menos esto es lo que deja la imagen de lo que está sucediendo en la parte de Serbia. Y esto se refuerza con lo que acaba de decir el propio Vučić, es decir, el presidente serbio, con respecto a lo que acaba de suceder también dentro de Kosovo. Y es que el presidente Vučić ha salido al frente a decir que el primer ministro kosovar, que ha sido obviamente elegido de manera unilateral, independiente, sin consultarle a Serbia, acaba de decir que él determina cuáles son las fronteras de Serbia, en una suerte de burla y dejando pues en evidencia lo que está sucediendo con Serbia y lo que para él algunos países, sobre todo de Occidente, están buscando. Y es que Serbia tiene sus propias fronteras, que no son ni de la OTAN, ni de Rusia, ni tampoco están determinadas por el primer ministro kosovar Albin Kurti, aseguró el presidente serbio. Él mismo, Aleksandar Vučić, comenta esto luego de que el propio Kurti declarase que las fronteras de Kosovo en Serbia son hoy la frontera de la OTAN con Rusia. Así de contundente el escenario y así de bastante obvio es lo que está pasando en este caso en Serbia. Y claro, recordemos que algunos aliados de Estados Unidos no reconocen Kosovo, como es por ejemplo la propia España, país miembro de Occidente, país miembro de la Unión Europea, país miembro también de la OTAN. De hecho, para que nos hagamos a una idea, a día de hoy, aproximadamente unos 90 de 197 países que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas aceptan o reconocen a este país como independiente, es decir, que no se llega ni siquiera a la mitad. En este contexto, el propio Kurti pues tomó esta iniciativa. Kurti, vamos a hacer recuerdo de esto y lo comentábamos hace un momento, es el primer ministro kosovar, diciendo que básicamente esto es bastante importante para la OTAN. Ahora, lo que ha dicho también Vučić es que no sabía que ahora Kurti estaba en la OTAN,
Pero si esta es la frontera de la OTAN, debe decir que Serbia tiene sus propias fronteras. No son ni la OTAN ni las fronteras rusas, sino sus propias fronteras establecidas en la Carta de ONU en la resolución 1244. Esto es realmente lo que está sucediendo en Serbia, y para muchos expertos esto es realmente contundente de que se entienda, porque de repente esto demostraría que qué es lo que pasaría si un país decidía en aquel momento no ser parte del bloque de Occidente. De repente se le iban a tomar terrenos por la fuerza, como está sucediendo ahora. Las dudas van a quedar siempre latentes, y obviamente parte de las declaraciones de Vučić van también por ese sentido. De hecho, el presidente de Serbia se dirigió al primer ministro kosovar Albin Kurti, asegurando que ellos tienen su propio país al que aman y sus fronteras no las van a marcar externos, ni siquiera ellos mismos, es decir, los de Kosovo, según el derecho público internacional. Para el mandatario serbio, Kurti busca presentarse como una gran víctima, tal como si fuera Zelensky, y a él como si fuera un pequeño Vladimir Putin. Esto es lo que ha dicho, haciendo pues una demostración de que con lo que se está buscando es seducir, entre comillas, a la OTAN, diciéndole: por si acaso, si ustedes nos apoyan, todo este territorio va a estar al servicio de la Alianza Atlántica. Y obviamente estamos hablando de unas fronteras muy cercanas a territorio ruso, y ya esto podría incluso llamar la atención de la propia administración de Vladimir Putin. El mismo presidente serbio dice que no está preocupado, que ha estado escuchando tonterías durante el último año y que su trabajo es liderar a Serbia como un país independiente, soberano y libre. En una entrevista para la prensa austríaca, Albin Kurti había llamado a Occidente a ejercer una mayor presión sobre Belgrado para lograr un acuerdo entre Kosovo y Serbia, y mostró su preocupación por los estrechos lazos que tienen con Moscú, indicando que son amigos y que a esto los hacía básicamente enemigos de todo el bloque de Occidente. De hecho, el líder kosovar hizo una alusión a la frontera de Kosovo en Serbia, que se ha convertido en la frontera entre la OTAN y Rusia. Es decir, que Serbia es parte de Rusia, está apoyando a muerte a la administración de Vladimir Putin, lo cual tampoco es del todo cierto, tomando en cuenta que si bien en su momento no se tomaron iniciativas como aplicarle sanciones, por ejemplo, a Rusia, esto es porque Serbia tampoco es parte de la Unión Europea, no está obligada a trabajar en bloque. Y claro, ante esta situación, el propio Vučić salió al frente a decir que ellos no aceptaban, y creo que ni siquiera China lo hizo, el tema de ejecutar fuerza sobre un territorio soberano de otro país. Estamos hablando en este caso obviamente de lo que está sucediendo en Ucrania. Las relaciones entre Serbia y la región insurgente de Kosovo, como dicen por ejemplo los medios turcos y los medios rusos, se han complicado en estos últimos meses debido a los continuos choques entre las fuerzas kosovares con los serbios que viven en el norte de la región. Porque esto es importante entenderlo. Dentro de Kosovo, la parte norte de Kosovo no está del todo de acuerdo con la independencia, y de hecho ellos se mantienen al margen de Serbia y al margen de Kosovo para no ganarse problemas. Pero claro, no están tampoco o no se sienten en una situación de pertenencia, que es la que protegen algunos países de Occidente que sean de parte, en este caso, de Kosovo. Esto es lo que realmente está sucediendo en Serbia, y para muchos esto es lo que podría desencadenar en un conflicto en pleno corazón europeo. Ante esta situación y tomando en cuenta lo que se está viviendo en Serbia y las palabras de Vučić y cómo ahora se habla de la OTAN y una guerra entre Rusia con la Alianza Atlántica, ¿qué opinas tú? ¿Realmente este es el resultado de las aspiraciones geopolíticas de la OTAN? ¿Este es el resultado de la intervención de Rusia, como afirman algunos? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.